Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la sesión número 15 del curso de Investigación Educativa 1. Recuerden, el código del curso es el FG 342 y en esta oportunidad vamos a desarrollar los temas de técnicas e instrumentos de recolección de datos, como también las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Bienvenidos, vamos al objetivo de la clase. El objetivo de la clase va a ser reconocer las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos que tengamos a la mano para poder aplicarlos a nuestra investigación, y pues también el respectivo procesamiento y el análisis de la información, ¿verdad? Porque no es únicamente recolectar información, sino también hay que procesarla y también analizarla. Vamos entonces al desarrollo de la clase para esta sesión número 15. Y pues en esta sesión vamos a desarrollar la primera parte, que es la recolección de datos. Este es un punto súper interesante dentro de la investigación, la recolección de datos. Y como bien lo dice el doctor Hernández Sampieri, los datos son la materia para el análisis, ¿verdad? Son los ladrillos sobre los cuales se construye ¿verdad? Y por lo tanto, pues el conocimiento, dice el doctor Hernández Sampieri. Recolectar los datos de investigación, ya sea en una ruta cualitativa o en una ruta cuantitativa, pues incluye diferentes pasos, ¿verdad? Entonces, en la ruta cuantitativa, por ejemplo, es definir la forma idónea, digamos, de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y el método implementado, ¿verdad? Para conocer, digamos, los alcances, la hipótesis, el diseño y la muestra. También elegir a desarrollar uno o varios métodos o instrumentos, digamos, o métodos para recolectar los datos requeridos. Además, pues aplicar los instrumentos o los métodos a medir las variables en los casos, obtener los datos, codificar los datos, luego pues archivarlos. Es muy importante guardar la información, porque los datos no podemos volver al campo a volverlos a sacar, porque tendríamos que entrevistar a las mismas personas y que nos dieran los mismos resultados. Entonces es importante que conozcamos la información y que la guardemos. Eso es vital en una investigación. Muy bien, además de eso, pues tenemos que archivarlos, tenemos que prepararlos, digamos, para el análisis de la información que vamos a tener. Muy bien, entonces el objetivo, digamos, de esta sección de la clase, pues es que comprendamos el significado, digamos, de medir y la importancia que tiene tanto para la ruta cualitativa como para la ruta cuantitativa, ¿verdad? Y pues conocer diferentes métodos o diferentes instrumentos, digamos, para recolectar información, ya sea cuantitativa o cualitativa. Bien, entonces, de acuerdo a la información que tenemos ahí en pantalla, pues recolectar los datos significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente. Dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando, sea con enfoque o ruta cuantitativa o cualitativa, el instrumento puede variar, ¿verdad? Entonces, primero estamos en qué significa recolección de datos. Entonces, significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables de estudio en la muestra o casos seleccionados, ¿verdad? Eso es lo que significa la recolección de datos, ¿verdad? Cuando hablamos de las variables de estudio en la muestra o en casos seleccionados, pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, pueden ser procesos, pueden ser eventos, entre muchos otros, ¿verdad? Muchas variables, ¿verdad? Y pues los datos obtenidos pues son la base del análisis, ¿verdad? En base a ellos nosotros vamos a realizar un análisis de la información. Y pues si no hay datos, ¿verdad? Sin datos no hay investigación. Pero para poder, en este caso, pues llegar, digamos, hasta este punto, ¿verdad? Haber llegado a esta etapa, digamos, en la ruta, por ejemplo, cuantitativa, antes se debió haber, digamos, establecido y definido también con precisión
y claridad, digamos, las hipótesis del estudio y también las variables, tanto conceptual como operacionalmente. Entonces, si ya llegamos a este punto, tendríamos que haber hecho antes la cuestión de la definición de las hipótesis y de las variables que estamos estudiando. Muy bien, aquí recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Reunimos datos con un propósito específico, no nada más reunimos información, ¿verdad? Entonces, la recolección de datos implica la elaboración de un plan que sea detallado de los procedimientos que nos vayan a conducir a reunir los datos pues con un propósito específico, dependiendo de la investigación que estemos llevando a cabo. Este plan, hablando de este plan, pues incluye, podemos decirle, el plan pues incluye determinar cuáles, en primer lugar, cuáles son las fuentes de las que vamos a obtener los datos, ¿verdad? O sea, los datos van a ser proporcionados, digamos, por personas, o se producirán a partir de observaciones, o a partir de registros, o se encontrarán, digamos, en documentos, en archivos, en bases de datos, entre otras posibles fuentes de información. Segundo, podríamos decir que también incluye en dónde se localizan las fuentes, ¿verdad? Regularmente, pues en la muestra seleccionada, digamos, pero es indispensable que las definamos con exactitud, ¿verdad? En dónde se localizan las fuentes de información. Como tercer lugar, determinar, digamos, a través de qué medio o método, digamos, vamos a recolectar los datos. Eso es bien importante. En esta fase, pues implica elegir uno o varios métodos que deben ser confiables, pues confiables, válidos y objetivos. Y también, pues, determinar que una vez recolectados los datos, cómo vamos a prepararlos, digamos, para que puedan analizarse y lograr responder al planteamiento del problema. Como más adelante lo cito, necesitamos que los datos nos hablen, ¿verdad? Porque los datos que estén ahí sin analizarse, pues no sirven para nada, ¿verdad? Necesitamos que estos datos pues, nos hablen, ¿verdad? Muy bien, entonces, si continuamos aquí con la presentación, un instrumento de medición, pues aquí citando a Grinnell, Williams y Unruh 2009, dice que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables, que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Eso es lo que dice entonces Grinnell, Williams y Unruh en 2009. Entonces ahí pues el plan, digamos, hablando del plan, pues se nutre de diversos elementos, ¿verdad? El plan. Entonces se nutre, por ejemplo, de las variables, de los conceptos o los atributos a medir, ¿verdad? Que son contenidos en el planteamiento e hipótesis o directrices del estudio. También se nutre, digamos, de las definiciones operacionales, ¿verdad? La manera en que nosotros operacionalizamos las variables es muy importante para determinar el método para medirlas, lo cual pues a su vez resulta muy fundamental para realizar las denominadas inferencias de los datos. También un tercer punto, digamos, aquí de cómo se nutre el método, pues la muestra, importante la muestra, porque son características de los casos o las unidades de análisis. Y por último, podríamos decir que también se nutre con los recursos que uno tiene disponible, ¿verdad? De tiempo, de apoyo, institucional, económico, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, pues en la vida, todos los días medimos, ¿verdad? Todos los días medimos, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, observamos el reloj despertador, ¿verdad? O nuestro teléfono móvil, que ahora es muy de moda ser lo primero que tomamos antes de, cuando estamos despertando, y pues medimos la hora, ¿verdad? Al bañarnos, pues ajustamos la temperatura del agua, si está muy fría, si está muy caliente, la vamos graduando. Entonces siempre medimos, ¿verdad? Medir está en nuestras vidas completamente, ¿verdad? Bien, entonces, hablando sobre la última parte de la presentación, ¿qué requisitos debe, digamos, tener un instrumento de medición?
Entonces, toda medición o todo instrumento de recolección de datos, digamos en el formato cuantitativo, debe reunir al menos 3 requisitos que son esenciales, ¿verdad? Primero, que nos dé confianza, o sea, la confiabilidad. Segundo, que sea válido, o sea, validez. Y tercero, que sea objetivo, objetividad. Entonces tenemos confiabilidad, validez y objetividad. Entonces cuando hablamos, digamos, de la confiabilidad o la fiabilidad, digamos, pues de un instrumento de medición, pues se refiere al grado en que, digamos, que su aplicación, digamos, repetida del mismo individuo, pues, o caso o muestra, pues produce resultados exactamente iguales, ¿verdad? De acuerdo al doctor Sampieri. Confiabilidad o fiabilidad, pues es ese grado, ¿verdad? En que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o en los casos. Y cuando hablamos de validez, pues la validez en términos generales se refiere, digamos, al grado que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente se pretende medir. O sea, refleja, digamos, el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. Y pues continuamos con unos ejemplos de instrumentos de recolección de datos. Aquí pueden ustedes observar 3 instrumentos: cuestionarios, entrevistas y encuestas. Entonces el primero de ellos va muy enfocado a la ruta cuantitativa porque es un instrumento que sirve para recabar información sobre aspectos específicos y sobre todo medibles, que ahí es donde se enfoca la investigación cuantitativa. Los otros dos, pues podemos observarlos. La entrevista, pues es un medio que permite la interacción, ¿verdad?, con la persona que da la información y permite la observación no verbal. Así también la encuesta, pues que permite recabar información general y puntos de vista de un grupo de personas. Son 3 instrumentos que son los más comunes para recolección de información. Y luego, pues de acuerdo al doctor Sampieri, hablando en la ruta cuantitativa sobre el análisis de datos, tenemos que al analizar los datos cuantitativos, pues debemos recordar 2 cuestiones importantes. La primera, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma. Y segunda, que los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Entonces hay que interpretar en contexto. Y pues vamos finalizando que una vez codificados los datos que fueron introducidos o transferidos a una matriz, puede ser en Excel o en alguna otra base de datos, guardados, también importante guardar la información y haber corregido los errores que se presentaron. Ahora el siguiente paso es analizar los datos, ¿verdad?, que nos hablen, ¿verdad?, como dice ahí en el tercer párrafo. Encinas 1993 dice: los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario, dice, hacerlos hablar, dice aquí Encinas. Entonces, en el análisis cuantitativo de los datos, pues se efectúa sobre la matriz que donde hemos transferido la información, ¿verdad? Sobre la matriz que los contiene, y puede pues utilizarse un programa computacional como los que ya hemos hablado para no perder tiempo y centrarse directamente en lo que es el análisis de la información. Bien, entonces hemos llegado aquí a la sección de preguntas de estudio. Les animo a poder resolver estas preguntas y pues poder vernos en una próxima clase. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada y primero Dios, nos vemos en la sesión número 16. Muchas gracias y hasta pronto.